Hoy vamos a platicar de Juan Rulfo. Cuando yo conocí a Juan Rulfo, ya era Juan Rulfo. 10 años antes no era nadie. Pero cuando yo lo conocí ya era Juan Rulfo. Ya había publicado los 2 libros que lo habían de convertir en una figura central de la narrativa mexicana. Y ya el sistema tan apto, tan hábil para cooptar a los artistas, para silenciarlos, ya le había conseguido un trabajo en el Instituto Nacional Indigenista. Un trabajo que se cumplía con la mera asistencia. Eso nos explicará, entre otras cosas, por qué los indígenas están como están. Porque aquellos que trabajan en el Instituto Nacional Indigenista cumplen con asistir, y hasta ahí llega su colaboración en favor del indígena. Juan Rulfo dedicaba sus espacios laborales a hablar en voz muy baja de literatura y a jugar dominó. Cuando yo lo conocí, acababa de llegar ahí al Instituto Nacional Indigenista un joven director que se molestaba mucho con el ruido de las fichas que golpeaban contra el escritorio. Y entonces Juan Rulfo, siempre discreto, siempre obediente, recibió la orden de que moderara su entusiasmo por el dominó, porque el jefe no pensaba que era lo más idóneo en un lugar de trabajo estar pegando de gritos y dando fichazos. Y la solución que encontró Rulfo fue construirse un dominó de cartón. Y entonces ahí seguimos yendo sus amigos a jugar dominó, pero ya sin pegar de gritos y colocando con mucha suavidad las fichas de cartón que había inventado Juan Rulfo. Extraño personaje Juan Rulfo, de la misma manera que García Márquez, en su caso, ni hablar de una formación académica. Juan Rulfo nace en los Altos de Jalisco, una región curiosa. Fue uno de los últimos refugios de los franceses que se negaron a abandonar México a raíz de la derrota de Maximiliano. Y es lo que ha permitido que por ahí proliferen las mujeres rubias, de ojos claros, los hombres altos también, de tez blanca. Ahí quedó la huella francesa. Juan Rulfo fue un hombre triste. Y su tristeza supongo que tendría muchos orígenes. Uno de ellos, sin duda, fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera que dividió a su familia. A Juan Rulfo le toca en su infancia atestiguar como un tío suyo mataba a otro tío suyo, y luego como otro tío, en venganza, mataba a otro tío, y poco a poco la familia se fue agostando y se fue empobreciendo en nombre de Dios. Yo no me puedo imaginar un Dios que ordena guerras o que permita que en su nombre se asesine a un semejante. Pero los humanos, puesto que las palabras no caen en el vacío, como decía Alejo Carpentier en su prólogo, en su epígrafe de Los Pasos del Siglo de las Luces, puesto que las palabras no caen en el vacío, han encontrado en Dios, o en el color de la piel, o en las preferencias sexuales, o en el idioma, o en cualquier diferencia que pueda haber entre los humanos, una buena coartada, un buen pretexto para que los seres se destruyan. A Rulfo le tocó quedar en medio de esta destrucción y contemplar cómo su familia, antes unida, antes
consciente de que pertenecían a un mismo clan, de pronto partirse por el centro y destruirse unos a otros. Y desde ahí Rulfo empezó a entender que las cosas no iban bien. Nunca estuvo entre los proyectos de Juan Rulfo ser Juan Rulfo, el escritor consagrado. Lo trató de evitar todo el tiempo que pudo y se dedicó a todo tipo de tareas. Pasó un tiempo en el seminario, viajó por su estado y finalmente se consiguió el oficio menos literario que puede existir: agente viajero. Iba por los distintos pueblos de la zona vendiendo relojes Stilco y llantas Goodrich a Euskadi. Estarán de acuerdo conmigo con que este no es el mejor entrenamiento para ser escritor. O quizá estarán de acuerdo conmigo en que si uno quiere ser escritor, cualquier entrenamiento es bueno. Aún vender llantas Goodrich a Euskadi. Me da por pensar, por ejemplo, en Bernal Díaz del Castillo, que para lo que el Renacimiento exigía, era el hombre menos preparado, menos apto para ser escritor. Él y Juan Rulfo son para mí la plena demostración de que cuando se quiere contar algo, finalmente uno encuentra la manera de contarlo, con o sin la ayuda de Octavio Paz, con o sin la ayuda de la universidad, con o sin beca de Conaculta. Finalmente uno encuentra la manera de decir las cosas. Bernal Díaz del Castillo, muy viejo, muy aburrido, muy molesto por el escaso premio que le había tocado por su participación en la conquista del Imperio Azteca, retirado allá por Guatemala, casi ciego, dicta uno de los libros más maravillosos y encantadores que se hayan escrito jamás: La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que ni es del todo verdadera, ni es del todo historia, pero es un libro fundacional. Yo creo que ahí es donde comienza la literatura mexicana, y desde ahí se marcan cuáles van a ser las características y los perfiles de nuestra literatura. Alguien totalmente descalificado para escribir, escribe. Y no tan solo escribe, sino que escribe con un talento, con una libertad que solo la cercanía de la muerte y solo la urgencia de salvar lo que había sido suyo lo pudieron facultar para escribir ese libro maravilloso. Si todavía queremos ir más atrás, podemos llegar hasta Tucídides, historiador griego, que nos cuenta la historia de la guerra del Peloponeso y que en las primeras páginas de su texto nos avisa por qué es importante escribir. Dice: voy a contar la historia de la guerra entre espartanos y atenienses, y la voy a contar porque entiendo que esta es la única manera de salvarlas de la corrupción del tiempo. Eso que escribió hace 25 siglos, Tucídides, 24, sigue siendo válido. Si nos ponemos a escribir, si nos tomamos ese trabajo, no es porque sepamos, es para saber. Si nos ponemos a escribir, es porque lo único que sabemos es que el tiempo todo lo destruye. Y al ser humano no le gusta la destrucción de su mundo. Y entiende que solo el arte, en este caso la literatura, lo puede salvar de la corrupción del tiempo. Para mí es mi única manera de entender a Tucídides, a Bernal Díaz del Castillo y a Juan Rulfo.
Juan Rulfo, que iba y venía por todos esos lugares, ya muy afantasmados. A veces es terrible recorrer los pueblos de la provincia mexicana, porque ya son pueblos sin hombres, porque los hombres han ido al norte, han intentado cruzar la frontera porque solo allí encuentran una manera de vivir. Se convierten en pueblos de ancianos, en pueblos de niños, en pueblos de mujeres, en donde faltan los hombres y en donde todo adquiere una condición espectral, una condición nebulosa, una condición muy, muy delgada, muy poco tangible. Esos eran los rumbos de Juan Rulfo, que venía del horror de la guerra cristera, que venía de alguna manera tratando de tapar todas las miserias que a él le tocó ver, y que intentaba dedicar su vida a vender llantas, a vender relojes y a consumir el alcohol en cantidades suficientes como para que le permitieran olvidar tanta miseria. Alguna noche habrá pasado en un pueblo prácticamente abandonado, habitado solamente por mujeres enlutadas, y no encontró otro lugar para dormir que la vieja iglesia del pueblo, y ahí intentó acomodarse y sintió que de todas partes llegaban murmullos de lo que había sido, murmullos de un antiguo esplendor que ya no existía, y esto lo convirtió en un pequeño relato que se llama Lubina, y que con el tiempo llegaría a formar parte de su primer libro, El llano en llamas. Si ustedes se acercan otra vez o se acercan por primera vez a este libro impecable, a este libro lleno de relatos prodigiosos que es El llano en llamas, encontrarán este cuento de Lubina y verán que ahí está ya la semilla de Pedro Páramo, un hombre que llega a un pueblo que ya no tiene presente, que por supuesto ya no tiene futuro y que solo tiene pasado, y que las voces que está escuchando son las voces del pasado. En Guadalajara había un grupo literario que se reunía en torno a una revista llamada Pan, sin ninguna connotación partidista, refiriéndose a un cereal que es al fin y al cabo el símbolo de la vida y el símbolo de la alimentación humana. Ahí estaba Juan José Arreola, ahí estaba Antonio Latorre, y ahí estaba un hombre venido de Colima llamado Alichu Macero. La revista Pan es para la cultura rural mexicana una revista fundamental. Ahí publicaron sus primeros títulos muchos escritores que llegarían a ser importantes o conocidos o famosos en la cultura mexicana. Y ahí a la revista Pan llegó alguna vez Juan Rulfo a llevar su primer cuento y a llevar otro, y a descubrir que sus cuentos eran aceptados, que sus cuentos eran publicados, y que su manera de escribir resultaba novedosa, resultaba sorprendente para todos aquellos que eran profesionales de la literatura. Y el éxito que fue obteniendo como cuentista en esta revista Pan fue definitivo para que él decidiera cambiar su vocación trashumante, viniera a la Ciudad de México y aceptara una beca de la Fundación Mexicana para la Literatura, donde conoció a Ricardo Garibay, a Jorge Ibargüengoitia y a varios escritores que ahora son muy importantes en la literatura mexicana.
Ricardo Garibay, que es mi amigo, y no muchos pueden decir esto, es mi Doberman favorito. Es un hombre que siempre está ladrando y que tiene una capacidad natural maravillosa para conseguirse enemigos. Basta con que uno lo deje 5 minutos con cualquier persona y él logra enemistarse con esa persona. Y milagrosamente él y yo siempre hemos sido amigos, desde hace ya varios años. Alguna vez, algunos de ustedes recordarán, hicimos juntos un programa de televisión cuya gracia residía precisamente en esta condición sistemáticamente feroz de Ricardo Garibay y mi capacidad para reírme de lo que decía Ricardo Garibay y encontrarle de alguna manera pues la vuelta o el matiz o la refutación de todas esas cosas que él afirmaba con tanta autoridad. Los testimonios más vivos y más emocionantes que yo tengo sobre Juan Rulfo me los ha comunicado precisamente Ricardo Garibay. Este desgraciado Ricardo Garibay, que en cuanto podía me ponía en ridículo por televisión. Yo decía algo y él comentaba: qué hermoso lo que ha dicho usted. No le entiendo nada, pero es muy hermoso lo que dijo. Vamos a unos comerciales a ver si entiendo. Entonces me partía el hocico porque ya cuando regresábamos de comerciales ya la gente ni se acordaba ni le importaba lo que habíamos dicho y él ya había puesto su punto en claro. Alguna vez hicimos un viaje a Chihuahua. Algún empresario que seguramente antes organizaba peleas de perros decidió organizar una conferencia que daríamos a 2 voces, Ricardo Garibay y yo. Y entonces llegamos al mostrador de Aeroméxico para documentar nuestro vuelo. Obviamente Ricardo Garibay es ya una gloria de la literatura nacional y yo, en el mejor de los casos, soy una glorieta de la literatura nacional. Eso me queda perfectamente claro, pero a quien no le quedaba claro era la señorita de Aeroméxico, que llegamos y presentamos los boletos y dijo: señor Ricardo Garibay, faltan aquí algunos datos. Y luego pasó a ver mi boleto y dice: usted es Germán Dehesa. Dice: no sabe cómo lo admiro yo. Y junto a mí se oyó una expresión: me lleva la chingada, decía. Y decía: señor Dehesa, su boleto tampoco viene con los datos. Sí, pero pues, hágame el favor, permítame que yo los llene. Me lleva la chingada otra vez, decía el otro, ¿no? Total que me pidió un autógrafo la señorita y un autógrafo mío no va a querer. No, señor Garibay, le decía no, pues realmente no. Pues dice: ¿usted a qué se dedica?, le preguntó a Ricardo Garibay. Imagínense para las pulgas de Garibay. Entonces dijo: soy el secretario de este pendejo, dice. Entonces, estaba pero putrefacto. Además con razón, con razón. Es decir, a la obra de Garibay la avalan más de 30 títulos, varios de ellos de veras imprescindibles en la literatura mexicana. Si quieren leer un buen libro, lean El joven aquel. Es el último libro que ha publicado Ricardo Garibay y es una maravilla. Pero insisto, eso no tiene mucho que ver con los extraños gustos de las señoritas de Aeroméxico. Y finalmente nos fuimos al avión, logré más o menos apaciguarlo y empezamos a platicar de Ricardo Garibay, de Juan Rulfo. Y me decía: ah, sí, ese jalisciense tan mediocre. Yo, pues era muy mediocre, pero he escrito 2 libros importantísimos. Sí, ya sé.
digo, ustedes compartió con él la beca del Centro Mexicano de Escritores. Sí, sí. Dice, bueno, ¿y qué le parece? Dice que es genial a pesar suyo. Y a lo mejor es cierto, pero sin duda Juan Rulfo es genial. Es genial, quién sabe si a pesar suyo o quién sabe qué fantasmas lo habitan o quién sabe qué pasaba con él. Porque dice que en cuanto opinaba sobre cualquier otra cosa, según Garibay, demostraba su falta de lecturas, su falta de mundo, su falta de sensibilidad, su falta de todo. Pero a la hora que él escribía su propia obra, esa obra es impecable en su carga dramática, en su fuerza, en su capacidad expresiva y en lo que a Garibay le podría provocar más envidia, en el oído que tenía Juan Rulfo para captar las voces, los murmullos de México y convertirlos en literatura. Porque Ricardo Garibay también es un escritor de gran oído. Si alguien ha logrado captar el habla popular mexicana y transponerla a la literatura es precisamente Ricardo Garibay. Ahí estuvo de becario pues en el Centro Mexicano de Escritores y ahí terminó de realizar una obra que se titularía, es un conjunto de cuentos titulado El Llano en Llamas. Creo que es muy difícil entender el siglo XX mexicano sin leer por lo menos 2 volúmenes de cuentos. Uno que se llama El Diosero, de Francisco Rojas González, publicado también en el Fondo de Cultura Económica. Allí hay un cuento que sería muy pertinente que hoy releyéramos, que se llama Nuestra Señora de Nequetegé. Unos antropólogos franceses que vienen a México estuvieron primero en Chiapas, que es como comenzar por lo más difícil. Y al estar en Chiapas y ver que había una campaña política y que los indígenas del lugar aplaudían de manera muy principal a los oradores que menos entendían, que eso nos suele pasar, que mientras menos entendemos pensemos que es más inteligente lo que nos están diciendo, y entonces la tendencia al aplauso es natural y casi irresistible para un mexicano. Uno de ellos decidió entonces, nada más como mero experimento antropológico y no con ambiciones políticas, hacer campaña y pronunciaba sus discursos en francés, y a la hora de la votación fue el que ganó, porque ese sí no le entendieron nada de lo que dijo. Obviamente él declinó su triunfo, él nada más quería hacer el experimento, y el experimento le indicó que el mexicano, mientras menos entiende, más apoya, y que en cuanto los políticos empiezan a ser inteligibles, la gente empieza como a desconfiar de ellos, porque ya se les entiende, señal de que algo malo está pasando con ellos, o se están echando a perder, porque ya se les entiende. Y luego más adelante suben y llegan a la región de Sonora, Sinaloa, y hacen un experimento. Traen varias reproducciones de distintos cuadros de la pintura europea y le piden a los indígenas de esas regiones que les den una opinión sobre lo que están viendo. Entre las figuras que traen está la Mona Lisa, de la que ya nos ocupamos en algún momento cuando hablamos de los viajes al Louvre. Y pues los indígenas decían esto y decían aquello. A la hora que levantaron su campamento y se fueron, se les olvidó llevarse la Mona Lisa, se quedó ahí abandonada. Los indígenas la encontraron y de inmediato la enmarcaron y la llevaron a la iglesia y la convirtieron en Nuestra Señora de Nequetegé. Y Nuestra Señora de Nequetegé, más o menos a las 2 semanas de estar en el templo, comenzó a hacer milagros. Y actualmente ya está absolutamente arrasada de agradecimientos, exvotos, manitas, piernitas, corazoncitos, ya ven todas estas
chingaderitas de plata que les van poniendo a los santos que hacen milagros. Es la Mona Lisa, nada más convertida en Nuestra Señora de Nequeteje. Con esto le estoy ahorrando un viaje a no sé qué lugar de Estados Unidos donde hasta el rosario se les empieza a poner dorado, por no hablar de algunas partes más íntimas de cómo se les van dorando con este viaje. Por no hablar de Nuestra Señora del Metro, que es lamentabilísimo asunto allá en la ciudad. Una humedad se filtra en una de las losas del metro, adquiere una forma más o menos ovalada y de pronto los mexicanos deciden que ahí se apareció la guadalupana, y Óscar Espinosa Villarreal, que no es populista ni mucho menos, inmediatamente ya levantó la capilla de la Virgen del Metro y se obtienen ganancias que se cuentan en miles de pesos todos los días de los donativos que los fieles dejan en la capilla de la Virgen del Metro. Antecedente inmediato de la Virgen del Mole, de una señora que en la colonia Pantitlán se puso a cocinar mole, y aunque ella se sabía indigna de atestiguar un milagro, pues cuando puso el mole a que se serenara, se empezó a formar un óvalo de mole, que era la imagen patente de la guadalupana. Y la mendiga vieja ahora se dedica a recolectar dinero para poder ver la Virgen del Mole. Y yo creo que así nos seguiremos a la Virgen del Huauzontle y a la Virgen del Cabrito y hasta donde lleguemos, ¿no? Es un libro que hay que leer, El Diosero de Rojas González. Y el otro gran libro donde está México, en cuento, se llama El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Ahí está el cuento de Lubina, pero está Diles que no me maten, pero está Macario. Qué bueno que ya quitaron el aire acondicionado, porque ya estaba yo sintiendo la muerte en 3 volúmenes. Y ahí están los cuentos de Juan Rulfo. Hay una especie de Juan Rulfo secreto que solo conocemos los que hemos seguido de cerca su obra y hemos tenido la ociosidad de ir cotejando una edición con otra. A Rulfo lo molestamos mucho por lo magro de su obra. Nada más 2 libros publicó, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Pero si ustedes revisan y cotejan todas las ediciones del Llano en Llamas, ninguna es igual a la anterior. Es decir, que en lugar de escribir nuevos libros, se dedicaba a cambiar los que ya tenía. Y en esto se parece, por ejemplo, a Henri Matisse, a este pintor, que alguna vez fue llevado a la cárcel porque un cuadro suyo que ya estaba expuesto en un museo no le gustaba cómo había quedado. Entonces llevó sus escritos de pintura. Y pues si él era el autor, ¿por qué no lo podía hacer, no? Y se puso ahí a corregirle y a pintarle hasta que llegó la policía y se lo llevaron. Y de nada le valió el argumento de que él era Henri Matisse. Él fue el acusado de ataque a una obra de arte, aunque la obra de arte fuera suya. Rulfo lo hizo de manera más discreta y pudo, de edición en edición, cambiar la puntuación de un cuento, añadir uno, quitar otro, añadir 2, quitar 3. Así es que según la edición que les toque del Llano en Llamas, les tocará un libro distinto, a veces sutilmente distinto, a veces muy obviamente distinto, porque luego hay cuentos que regresan, que de pronto Rulfo decidía que siempre sí valía la pena que estuvieran en el volumen y los volvía a meter. Y total que aparentemente escribió 2 libros, pero de cada libro hay por lo menos 25 versiones. Entonces lo cierto es que Rulfo escribió 50 libros, nada más que eran siempre con el mismo título, pero los sutiles cambios que iba metiendo en cada uno, porque igual pasó cuando llegó el momento de la edición de Pedro Páramo. Para sorpresa de todo el mundo, El Llano en Llamas resultó un gran éxito. Todo el mundo se quedó muy,
muy impresionado con este autor. Y todo el mundo pensaba que bueno, que esta condición rara tenía que ver con una especie como de condición naif o ingenua de parte de Rulfo. La verdad es que Rulfo no tenía una formación académica, lo cual no quería decir que no tuviera una formación literaria. Rulfo, de los autores que yo llegué a conocer o he llegado a conocer, es uno de los autores que mejor conocen la crónica indiana, todo lo que se escribe acerca de lo que fue el descubrimiento y la conquista de América. Y Rulfo yo creo que es el único escritor mexicano que de veras se ha metido de lleno a estudiar las literaturas nórdicas. Es decir, fue un lector muy apasionado de Knut Hamsun, de Selma Lagerlöf, de una veintena o treintena de escritores que en México prácticamente no se leen, todo lo que pertenecen a la literatura nórdica. Y muchas de las brumas que uno encuentra en la literatura de Rulfo no es porque así sean los altos de Jalisco ni porque sea la muerte, sino porque él se ha formado en esa literatura nórdica que es de condición brumosa. Entonces muchas de las novedades o de las originalidades de Rulfo se las tenemos que adjudicar a su conocimiento muy sabio, muy lúcido y muy profundo de las literaturas nórdicas. Era muy difícil hablar con Rulfo, era un ser muy sellado, muy reticente, de muy pocas palabras. Cuando finalmente lograba uno que se le desatara la lengua y empezaba a hablar de todo lo que sabía de literaturas nórdicas, era interminable todo lo que había leído, todo lo que conocía y todo lo que sabía. Simplemente no se le daba la gana hablar. Pero un cuento como Lubina, un cuento como Diles que no me maten, un cuento como Nos han dado la tierra y aún un cuento como Macario, son cuentos que están muy emparentados con esas literaturas que nos resultan tan lejanas. Sin duda, si la obra de Rulfo se hubiera terminado con El llano en llamas, ya tendría un lugar en la literatura mexicana, aunque este lugar no tendría la preponderancia que adquiere a raíz de que alguna vez, habiendo comprobado ya el éxito del llano en llamas, Rulfo no se presentara con su viejo amigo Alí Chumacero en el Fondo de Cultura Económica, llevándole un manuscrito que tenía como título original Los Murmullos. Fue el propio Alí Chumacero el que le sugirió a Rulfo que le quitara ese título, que no sonaba mayormente atractivo, y que se lo cambiara por el nombre del personaje principal, Pedro Páramo, que es una especie como de piedra al cuadrado. Es decir, es uno de los nombres más áridos que se le pueden ocurrir a nadie. Pedro, pues es eso, es una piedra, y un páramo es un desierto, que no es más que piedra pulverizada. El nombre es todo un hallazgo poético. De hecho, el libro está lleno de hallazgos poéticos. Alguna vez mi amigo Carlos Monsiváis escribió: vine a las Islas Caimán porque me dijeron que aquí vivía mi socio, un tal Raúl Salinas. Y eso no es más que una caricaturización de lo que es el arranque de Pedro Páramo. Yo vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Yo supongo que es imposible entender a México sin leer ese libro. Un libro que además fue unánimemente mal recibido por la crítica mexicana. Todos los primeros críticos de Pedro Páramo se dedican a señalar los graves defectos de estructuración que tiene el cuento, el relato, y a darle buenos consejos a Rulfo, que sin embargo manifiesta pues un cierto talento, ciertos hallazgos, cierta capacidad, que no se desespere, que sigue escribiendo,
y que probablemente algún día publique un libro aceptable. Entonces, no fue tan fácil. Hoy creo que Pedro Páramo nos seduce indiscutiblemente a todos. En su momento no sucedió así. En su momento todos los críticos consagrados tuvieron el honor de equivocarse con Pedro Páramo y consagrarlo y considerarlo un libro fallido. No lo es de ninguna manera. Lo que es un libro distinto. Hay un ciclo fundamental en la literatura mexicana que es la novela de la Revolución. Hay muchos pleitos acerca de quién comienza con la novela de la Revolución. Hay quien dice que fue Rabasa con un libro que se llama La Bola. Hay quien dice que fue José Rubén Romero con un libro que se llama Mi caballo, mi perro y mi rifle. Yo considero que la novela de la Revolución se inicia como tal y con plena conciencia de que lo es con un libro que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Y que a partir de ahí, bueno, pues podemos empezar a hablar de Martín Luis Guzmán y de una serie de autores que cultivaron este género y que todos ellos, además, no se hicieron la menor ilusión con respecto a la revolución. Es decir, la revolución todavía no terminaba cuando ya los escritores se daban cuenta de que esa revolución iba a ser una revolución fallida, de que esa revolución más que revolución era una revancha, que esa revolución más que una verdadera transformación del país implicaba un quítate tú para ponerme yo, que no variaría la injusticia fundamental. Lo único que variaría pues sería que entre un porfiriato eterno y un priismo sexenal, la única diferencia sería 1,000,000 de muertos, que fue lo que dio la Revolución Mexicana, y el ir cambiándole el rostro al dictador en turno, y una serie de conquistas menores, todas ellas fallidas o frustradas o trampeadas. Un ejido que de pronto, por una violenta decisión salina, se convirtió en materia negociable, una constitución que al primero que molestó fue al que la citó, que fue a Venustiano Carranza, y una incapacidad de romper con el pasado, con el autoritarismo, con ese que es la gran lacra de México, el buscar siempre que otro decida por mí, y odiarlo y necesitarlo al mismo tiempo. Creo que Rulfo es plenamente consciente de todo esto cuando escribe Pedro Páramo, y yo creo que Pedro Páramo es la perfecta redacción del acta de defunción de la Revolución Mexicana. El libro se publica entre 55 y 56, si no recuerdo mal, y todavía el PRI se tardó unos 40 años en darse cuenta de que ya estaba muerto y de que nadie quería decírselo para no alarmarlo, pero sí estaba muerto. Sí estaba muerto, y ahora asistimos a este sepelio que todavía va a durar un buen rato y que puede, no sé, resultar en una desaparición del PRI, en una transformación del PRI o en una especie como de vida sobrenatural del PRI. ¿Por qué originalmente el libro se llamaba Los Murmullos? Porque Rulfo, ese recurso que había descubierto en Lubina, el cuento que está en El Llano en Llamas, aquí decide llevarlo a sus últimas consecuencias. El libro no cuenta una historia, porque una historia implica hablar de la vida y hablar del tiempo. No es un libro de historia, no es un libro que cuente una historia. No tiene la linealidad de la historia, sino tiene la circularidad de lo mítico. Pedro Páramo transcurre en el no tiempo, transcurre en esa dimensión desconocida para nosotros que es posterior a la muerte. Gradualmente vamos descubriendo
que todos los personajes que participan y hablan y se hacen presentes en el libro están ya muertos. Y que lo único que estamos escuchando son los murmullos que llegan desde el Camposanto. Leer con cuidado Pedro Páramo es entender lo que tanto trabajo nos cuesta entender, por qué los sistemas postrevolucionarios tan ostensiblemente autoritarios, tan ostensiblemente tramposos, tan ostensiblemente abusivos, tan evidentemente rapaces, sobrevivieron y de muchas maneras siguen sobreviviendo. En algún momento, Rulfo, por boca de alguno de los personajes, define a Pedro Páramo y dice: Pedro Páramo es un rencor vivo, pero de ese rencor nos nutrimos todos. Lo ideal en la vida es vivir para amar a alguien, pero cuando eso se corrompe o se vuelve imposible, entonces uno vive para odiar a alguien. Eso pasa con Pedro Páramo y eso pasa en la relación del mexicano con sus representantes políticos. Les son de enorme utilidad. Tienen siempre a mano a quien mentarle la madre, a quien echarle la culpa, a quien cargarle el muertito, a quien atribuirle los fracasos, las derrotas, lo que no se cumplió, lo que no se hizo, lo que se robó, lo que desapareció. Todo lo que ocurrió finalmente no es culpa nuestra, es culpa de aquel rencor vivo que puede cambiar de nombre, pero que siempre es Pedro Páramo, siempre es una piedra y es un desierto, que nada tiene que ofrecerle a nadie más que el rencor, más que motivos de rencor. No es, por lo tanto, lógico esperar de un libro como Pedro Páramo que tenga una condición de novela lineal. Eso ocurre en la vida cotidiana. Primero pasa esto, luego pasa aquello y luego vendrá lo siguiente. En Pedro Páramo todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque después de la muerte, ya el pasado, el presente y el futuro no son dimensiones que tengan una validez, sino como que todo, como si se golpeara contra un espejo, se vuelve simultáneo. El tiempo de Pedro Páramo no es el tiempo histórico, es el tiempo mítico. En el tiempo histórico las cosas van sucediéndose unas a otras. En el tiempo mítico todo está pasando. Ahora aquí la pregunta interesante es: ¿qué es un mito? Esto ya me costó una discusión más o menos fuerte con un señor llamado Pedro Aspe, que quizá alguno de ustedes recuerde, y que alguna vez tuvo la feliz ocurrencia de decir que el desempleo en México era un mito genial. Pero para él la palabra mito equivalía a mentira. Lo cual me indica a mí, como se lo hice saber en su momento, que no tienen la menor idea de lo que es verdaderamente un mito. Un mito no equivale a mentira. Un mito es, por dar una definición rápida, una metáfora persistente. Aquello que sin ser real es, sin embargo, elaboración de la imaginación colectiva, explicación de la imaginación colectiva. Pienso, por ejemplo, en un mito como el de La Llorona. No sé qué tanta vigencia tenga en Monterrey. A lo mejor aquí le dicen bebé leche también y fracaso una vez más. En el altiplano y sobre todo en la capital, el mito de La Llorona pues es un mito que aparece desde las crónicas indígenas de la conquista y que sigue presente y sigue vigente. ¿Cómo no va a seguir vigente si cada mexicano tiene una llorona en su casa?
tiene alguien que se queja permanentemente por lo que va a ser de sus hijos. Ay, mis hijos, y si no los admiten en la UNAM, y si no consiguen chamba, y si les toca un jefe que se los trance, y si no les dan su tarjeta de crédito, y si no se casa bien, y si embaraza a la sirvienta, o si se encuentra con una lagartona, o si le viene una hepatitis juvenil y se me muere. Y no paran las mendigas lloronas de estar pudriéndonos la vida. Entonces, ¿es verdad o es mentira la llorona? Es una elaboración colectiva que encarna y reencarna. A lo mejor le llegará el momento de volverse mentira, pero mientras tenga reencarnaciones, es una verdad que se va transmitiendo, es como un espejo, una imagen de el imaginario colectivo, en donde ahí encarna y les da forma y visibilidad a sus grandes deseos y a sus grandes temores. ¿Quién derrota a Moctezuma? Básicamente el mito, y el mito de Quetzalcóatl fundamentalmente, ¿no? Más las ganas que le traían los tlaxcaltecas, pero esa ya será otra historia, ¿no? Los mitos son poderosísimos y más entre nosotros. Pedro Páramo es la última gran elaboración mítica de la Revolución Mexicana. Pedro Páramo es el aviso de que la Revolución Mexicana ya está muerta y que si sigue emitiendo palabras son murmullos que llegan desde el cementerio, y que más nos vale reconocer esto antes de que nosotros también nos volvamos una voz y un murmullo que llega desde el cementerio. Ya no da más, ya se acabó, ya hay que pensar en otra cosa. Nadie puede creer que Fidel Velázquez estuvo vivo alguna vez. Era una elaboración mítica. Supongo que Spielberg de alguna manera contribuyó a su duración. Y claro, con un presidente tan salitroso como Zedillo, pues finalmente el mito quedaría destruido y finalmente se moriría. Eso no le había pasado a ningún presidente, le pasó a Ernesto Zedillo. Creo que desde Acamapixtli existía Fidel Velázquez, pero ya con Zedillo ya no resistió más y nos dejó a Rodríguez Alcaine como mito sustituto, pero bastante menor junto a ese gran mito que era Fidel Velázquez. Era un encanto oír sus discursos, ¿no? Y uno decía, ¿qué no se dará cuenta de que no lo entiende nadie? Y éramos nosotros los que no nos dábamos cuenta de que lo que él quería es que no lo entendiera nadie, de que ese era su propósito deliberado, que no entendiéramos nada. Hemos vivido siempre una vida mítica los mexicanos. Yo me acuerdo una sola vez que me ha tocado asistir a una gira presidencial, a un campesino caer de rodillas y decir, el Santísimo Señor Presidente. Imagínense, el Santísimo Señor Presidente. Bueno, pues en ese universo de lo mítico es ahí donde tenemos que colocar a Pedro Páramo. Pedro Páramo es un rencor vivo y es un aviso que nos manda Juan Rulfo desde Ultratumba de que los mexicanos pueden vivir alrededor de un rencor vivo, que los mexicanos pueden vivir para odiar. Claro, qué triste vida la de aquellos que solamente encuentran raíz y razón para vivir en el odio. Pero todo Comala, que así se llama el pueblo de la historia, y que nada tiene que ver con un pueblo del estado de Colima que yo he visitado y que también se llama Comala, todo Comala, el Comala de Rulfo, vive para odiar a Juan Rulfo, para odiar a Pedro Páramo. Se muere Pedro Páramo y todos se desploman,
porque ya no tienen a quien odiar. Este es uno de los peligros que tenemos ahora. Se nos está desplomando el sagradísimo señor presidente. Ya no vamos a tener a quien echarle la culpa. Ya vamos a tener que tomar nuestra vida en nuestras manos y a decidir por nuestra cuenta. Y eso en el fondo nos tiene aterrados. Por más que digamos que qué gusto, que ya llegó la libertad, que comienza la democracia, en el fondo el ya tener que decidir por nuestra cuenta y evitar que alguien decida por nosotros no nos hace del todo felices, porque no tenemos la costumbre de la libertad, tenemos la costumbre de la sumisión, la costumbre de que alguien nos diga. Muchas lecciones hay en la lectura poética, porque uno lee Pedro Páramo y como nos han dicho que es una novela, pues uno se esfuerza en leerlo como novela. Yo lo encontraría mucho más cerca de un gran poema lírico que se va creando con fragmentos, y cada uno de esos fragmentos es una voz que llega desde el Camposanto y que va como una especie de gigantesco rompecabezas, reconstruyendo una historia que no fue ni será, sino que está permanentemente siendo. Ese es el tiempo del mito, ese es el tiempo de Pedro Páramo. El mismo personaje que se supone que va a buscar a su padre, en algún momento descubriremos que ya también está muerto, que ahí ya no hay nada, que ahí ya no quedó nada. Cuando le preguntan a García Márquez qué libro le hubiera gustado escribir, y contesta de inmediato que Pedro Páramo, tiene toda la razón. Es un García Márquez sombrío, pero implacable, llamado Juan Rulfo, el que escribe Pedro Páramo. Nos cuenta la historia terrible de cómo el hombre del poder no tiene tiempo ni manera, y esto ya lo habíamos aprendido desde Shakespeare, no tiene ni tiempo ni manera para el amor. Está enamorado de Susana San Juan, pero el asunto del poder lo imposibilita de tal modo para el amor, lo despoja de tal modo de ternura, lo reseca de tal modo del espíritu, que lo hace incapaz de cualquier modo de amor. Hay secuencias maravillosas donde Pedro Páramo habla sobre su amor por Susana San Juan, y sin embargo, este personaje tan húmedo, tan hermoso, Susana, que es una alusión al mito de la mujer que fue espiada por los ancianos cuando se estaba bañando, y San Juan el Bautista, que es otro de los santos acuáticos por excelencia. Imagínense esta conjunción entre el hombre que es piedra y es desierto, y que desea el agua y que nunca tiene acceso a esa humedad de Susana San Juan. ¿Y por qué no tiene acceso? Porque no está dispuesto a renunciar al poder y quiere convertir el amor en un apéndice del poder. Y por ahí anda el padre Rentería, que con dispensa del clero aquí presente, que es de otra laya totalmente distinta, pero el padre Rentería es un perfecto cómplice del poder. Ha pasado en la iglesia mexicana, tristemente ha pasado, no en todos los casos, no de todas las maneras, pero estamos cansados de ver pueblos en donde el poder se reparte entre el párroco y el presidente municipal, y uno y otro se ayudan, más todos los que están dispuestos a servir al poder. Fulgor Sedano, ¿se acuerdan de este personaje? El capataz de la hacienda de la Media Luna. Las tierras de los caciques que van aumentando y aumentando y aumentando, y los hombres que se van yendo y van desapareciendo porque se van quedando sin sustento y sin tierra, y las mujeres, los niños, los viejos, como el triste paisaje de la vida del campo mexicano. Yo quisiera pensar, por ejemplo, Jan González o el Maseco, que sentirán de leer Pedro Páramo y de ver que ellos han colaborado a escribir Pedro Páramo,
que han sido patrocinadores de Pedro Páramo. Han permitido que nuestro campo sea cada vez más pobre, produzca menos y que a la fecha de hoy resulte mejor y mejor negocio importar una tonelada de maíz que cultivarla en nuestra tierra. Pero así es, y eso es lo que ocurre. Y nuestro campesino, un país que era 80% campesino y 20% urbano, hoy es 80% urbano y 20% campesino. Y ese 20% de nuestra gente del campo no vive, apenas sobrevive. Y su supervivencia básica constituye en irse hacia el norte y mandar por Western Union, donde les roban parte de lo que mandan, su dinero, y recibirlo aquí en Electra, donde les roban otra parte del dinero que mandan, ¿no? Entonces, valiente negocio, ¿no? La operación Paisano. Este es el mundo ya muerto de Pedro Páramo. Pedro Páramo nos avisa, la revolución nació muerta y solo fue cuestión de unos cuantos años el comprobar esa muerte. En los pueblos mexicanos la muerte está presente y lo único que se escucha son los murmullos y los discursos que llegan desde el Camposanto. Si México ha de ser, tendrá que ser de otra forma, porque esa fórmula que nos planteó la revolución nació muerta, y si alguna posibilidad tenía de vivir, pronto llegaron los caciques y acabaron con esto. Pedro Páramo es eso, es un cacique, pero uno siempre piensa en el cacique como figura individual y no como elaboración colectiva. Los caciques existen porque hay comunidades que necesitan ser gobernadas por un cacique, que permiten ser gobernadas por un cacique, que no tienen otra manera de vivir sino el rencor permanente, el rencor vivo que es Pedro Páramo. Y por eso la novela es tan terrible en ese sentido, o el libro de Rulfo es tan terrible en ese sentido, porque en el momento en que Pedro Páramo, como nos lo describe Rulfo, se desmorona como si fuera un montón de piedras, nadie sobrevive. Todos se van muriendo junto con él, porque ya no tienen a quien odiar y nunca aprendieron ni la ternura ni el amor. Simplemente los ha gobernado el odio, el resentimiento, la frustración. Ah, bueno, pero eso nada más pasa en Comala, en los libros de Rulfo. Ojalá, ojalá, pero creo que es el diagnóstico perfecto de una enfermedad que abarca todo México. ¿Qué haríamos sin un Salinas al cual culpar de todos nuestros males del pasado sexenio? Y ahora tendremos a Zedillo y el próximo sexenio tendremos a otro. Lo importante es cuándo tomaremos nuestra vida en nuestras manos y dejaremos de necesitar del rencor para sobrevivir y para explicar nuestra cobardía, nuestra falta de arrestos, nuestra falta de empuje. Es una novela terrible, es un libro que bien leído nos tendría que mover a transformar toda nuestra idea sobre México y a entender que o cambiamos nosotros o el país no cambia. El cambio no va a venir desde los gobernantes, va a venir desde los gobernados. En México ya se nos olvidó lo que significa mandatario. Mandatario no quiere decir el que manda, mandatario es el que cumple un mandato. ¿Cuándo le hemos dado un mandato? Nosotros siempre vemos al presidente, al cacique, bueno, hasta al jefe de manzana, lo vemos como el que manda, y nosotros como los que nacimos para obedecer. Yo creo que ya estuvo suave, ¿no? Yo creo que ya sería el tiempo de que recuperáramos la idea original de lo que es un mandatario. A ti te estoy pagando para que hagas lo que la comunidad quiere, no lo que a ti se te da la gana. No te voy a permitir que abuses, no te voy a permitir que me robes, no te voy a permitir que me maltrates, no te voy a permitir que me atropelles y no te voy a permitir que no me informes. Pero de aquí a que llegamos a eso, ahí sigue Comala y en el centro el cementerio y desde ahí los murmullos que nos hablan
de todos aquellos seres que vivieron sin más centro de gravedad que el rencor vivo que es Pedro Páramo. Esto es lo que hoy tenía que decirles con respecto a este libro, que si no lo han leído hay que leerlo. Los cuentos del Llano en Llamas, si no los han leído hay que leerlos. Son dolorosamente disfrutables y volvemos una vez más al chamoy metafísico de los mexicanos. Qué terrible es darse cuenta de que existen esas realidades en México, pero siempre será peor no enterarse, siempre será peor no saber. Cuando Marguerite Yourcenar decide escribir su autobiografía, le pone un título maravilloso: Con los ojos abiertos. Hay que aprender a vivir con los ojos abiertos. Ya llevamos demasiado tiempo o con los ojos cerrados o mirando para otro lado. Ya es tiempo de, por terrible que sea la realidad, que la miremos de frente. El campo mexicano está arrasado por los caciques. ¿Pero por qué existen los caciques? Porque existe un pueblo dejado, sumiso, inculto, impreparado, analfabeta, que prefiere gobernarse por el rencor que por la voluntad de vivir. Y con eso se cancela toda posibilidad de verdadera vida y de verdadero amor. Y ojalá y nada más pasara en los pueblos, pasa también en las ciudades. Y en lugar de odiar a Pedro Páramo, odiamos al alcalde. Pero da igual, finalmente el resultado es el mismo. Quisiera yo despedirme de esta muy gozosa experiencia de platicar con ustedes sobre los libros que a mí me conmueven o me interesan o me han dicho algo en la vida, leyéndoles un poema de un querido amigo de Jaime Sabines, que es una persona tan excepcional que ha superado todo, aún el caso de ser del PRI. Ni siquiera el PRI lo ha echado a perder. Es un hombre maravilloso. Por priista le pasó lo que le pasó. Patrocinio González Garrido, que luego sería secretario de Gobernación, lo invita a su toma de posesión en Chiapas como gobernador. Y el buen Jaime Sabines, que jamás ha desaprovechado oportunidad de gorrear un buen trago, se arranca a Tuxtla Gutiérrez a la toma de posesión. A la salida de esta toma de posesión se tropieza con un escalón de no más de 10 centímetros y eso le provoca una fractura de pierna. Y la medicina mexicana entra en acción y consiguieron el milagro de una fractura convertirla en peritonitis. No me pregunten cómo le hicieron esto, lo están investigando en Estados Unidos porque realmente es uno de los milagros de la ciencia. Tristemente le pasó a mi cuate y a la fecha son 40 ingresos al quirófano, el costo que ha tenido que pagar, y 8 años de estar prácticamente inválido. Este asunto de la peritonitis y de la fractura y de la infección generalizada y el hecho de que se le alojara en la médula del hueso el microbio, lo cual le obligó a que le quitaran un pedazo de hueso. Y bueno, todo le ha pasado a Jaime Sabines. Dejó de escribir, se hartó de todo. Y yo le decía que escribiera y un buen día me hizo caso y me habló por teléfono. Y con ese lenguaje exquisito que solo los poetas pueden tener, me dijo: Germán, vente hecho la chingada aquí a mi casa porque acabo de escribir un poema. Jaime Sabines, ¿de qué venía? Venía de 35 operaciones en aquella época. Venía del suicidio de su hermano, venía de la muerte por cáncer de su padre, de la muerte de uno de sus hijos. Es decir, un hombre asediado por el dolor y por la muerte, y que cuando toma la pluma escribe esto: me encanta Dios, me encanta Dios. Es un viejo magnífico
que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo, de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. Y yo añado, que Dios bendiga a Monterrey. Gracias. Y no tan solo escribe, sino que escribe con un talento, con una libertad, que solo la cercanía de la muerte y solo la urgencia de salvar lo que había sido suyo lo pudieron facultar para escribir ese libro maravilloso. Si todavía queremos ir más atrás, podemos llegar hasta Tucídides, historiador griego, que nos cuenta la historia de la guerra del Peloponeso y que en las primeras páginas de su texto nos avisa por qué es importante escribir. Dice, voy a contar la historia de la guerra entre espartanos y atenienses. Y la voy a contar porque entiendo que esta es la única manera de salvarlas de la corrupción del tiempo. Eso que escribió hace 25 siglos, Tucídides, 24, sigue siendo válido. Si nos ponemos a escribir, si nos tomamos ese trabajo, no es porque sepamos, es para saber.
Si nos ponemos a escribir, es porque lo único que sabemos es que el tiempo todo lo destruye. Y al ser humano no le gusta la destrucción de su mundo. Y entiende que solo el arte, en este caso la literatura, lo puede salvar de la corrupción del tiempo. Para mí es mi única manera de entender a Tucídides, a Bernal Díaz del Castillo y a Juan Rulfo. Juan Rulfo, que iba y venía por todos esos lugares, ya muy afantasmados. A veces es terrible recorrer los pueblos de la provincia mexicana, porque ya son pueblos sin hombres, porque los hombres han ido al norte, han intentado cruzar la frontera porque solo allí encuentran una manera de vivir. Se convierten en pueblos de ancianos, en pueblos de niños, en pueblos de mujeres, en donde faltan los hombres y en donde todo adquiere una condición espectral, una condición nebulosa, una condición muy, muy delgada, muy poco tangible. Esos eran los rumbos de Juan Rulfo. Hoy vamos a platicar de Juan Rulfo. Cuando yo conocí a Juan Rulfo, ya era Juan Rulfo. 10 años antes no era nadie. Pero cuando yo lo conocí ya era Juan Rulfo. Ya había publicado los 2 libros que lo habían de convertir en una figura central de la narrativa mexicana. Y ya el sistema tan apto, tan hábil para cooptar a los artistas, para silenciarlos, ya le había conseguido un trabajo en el Instituto Nacional Indigenista. Un trabajo que se cumplía con la mera asistencia. Eso nos explicará, entre otras cosas, por qué los indígenas están como están. Porque aquellos que trabajan en el Instituto Nacional Indigenista cumplen con asistir, y hasta ahí llega su colaboración en favor del indígena. Juan Rulfo dedicaba sus espacios laborales a hablar en voz muy baja de literatura y a jugar dominó. Cuando yo lo conocí, acababa de llegar ahí al Instituto Nacional Indigenista un joven director que se molestaba mucho con el ruido de las fichas que golpeaban contra el escritorio. Y entonces Juan Rulfo, siempre discreto, siempre obediente, recibió la orden de que moderara su entusiasmo por el dominó, porque el jefe no pensaba que era lo más idóneo en un lugar de trabajo estar pegando de gritos y dando fichazos. Y la solución que encontró Rulfo fue construirse un dominó de cartón. Y entonces ahí seguimos yendo sus amigos a jugar dominó, pero ya sin pegar de gritos y colocando con mucha suavidad las fichas de cartón que había inventado Juan Rulfo. Extraño personaje Juan Rulfo, de la misma manera que García Márquez, en su caso, ni hablar de un escritor consagrado. Lo trató de evitar todo el tiempo que pudo y se dedicó a todo tipo de tareas. Pasó un tiempo en el seminario, viajó por su estado y finalmente se consiguió el oficio menos literario que puede existir: agente viajero. Iba por los distintos pueblos de la zona vendiendo relojes Stilco y llantas Goodrich a Euskadi. Estarán de acuerdo conmigo con que este no es el mejor entrenamiento para ser escritor.
O quizá estarán de acuerdo conmigo en que si uno quiere ser escritor, cualquier entrenamiento es bueno. Aún vender llantas Goodrich Euskadi. Me da por pensar, por ejemplo, en Bernal Díaz del Castillo, que para lo que el Renacimiento exigía, era el hombre menos preparado, menos apto para ser escritor. Él y Juan Rulfo son para mí la plena demostración de que cuando se quiere contar algo, finalmente uno encuentra la manera de contarlo, con o sin la ayuda de Octavio Paz, con o sin la ayuda de la universidad, con o sin beca de Conaculta. Finalmente uno encuentra la manera de decir las cosas. Bernal Díaz del Castillo, muy viejo, muy aburrido, muy molesto por el escaso premio que le había tocado por su participación en la conquista del Imperio Azteca, retirado allá por Guatemala, casi ciego, dicta uno de los libros más maravillosos y encantadores que se hayan escrito jamás, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que ni es del todo verdadera, ni es del todo historia, pero es un libro fundacional. Yo creo que ahí es donde comienza la literatura mexicana, y desde ahí se marcan cuáles van a ser las características y los perfiles de nuestra literatura. Alguien totalmente descalificado para escribir, escribe, que venía del horror de la guerra cristera, que venía de alguna manera tratando de tapar todas las miserias que a él le tocó ver, y que intentaba dedicar su vida a vender llantas, a vender relojes y a consumir el alcohol en cantidades suficientes como para que le permitieran olvidar tanta miseria. Alguna noche habrá pasado en un pueblo prácticamente abandonado, habitado solamente por mujeres enlutadas, y no encontró otro lugar para dormir que la vieja iglesia del pueblo, y ahí intentó acomodarse y sintió que de todas partes llegaban murmullos de lo que había sido, murmullos de un antiguo esplendor que ya no existía, y esto lo convirtió en un pequeño relato que se llama Lubina, y que con el tiempo llegaría a formar parte de su primer libro, El llano en llamas. Si ustedes se acercan otra vez o se acercan por primera vez a este libro impecable, a este libro lleno de relatos prodigiosos que es El llano en llamas, encontrarán este cuento de Lubina y verán que ahí está ya la semilla de Pedro Páramo, un hombre que llega a un pueblo que ya no tiene presente, que por supuesto ya no tiene futuro y que solo tiene pasado, y que las voces que está escuchando son las voces del pasado. En Guadalajara había un grupo literario que se reunía en torno a una revista llamada PAN, sin ninguna connotación partidista, refiriéndose a un cereal que es al fin y al cabo el símbolo de la vida y el símbolo de la alimentación humana. Ahí estaba Juan José Arreola, ahí estaba Antonio Latorre, y ahí estaba un hombre venido de Colima llamado Alichu Macero. La revista PAN es para la cultura rural mexicana, formación académica. Juan Rulfo nace en los Altos de Jalisco, una región curiosa. Fue uno de los últimos refugios de los franceses que se
negaron abandonar México a raíz de la derrota de Maximiliano. Y es lo que ha permitido que por ahí proliferen las mujeres rubias, de ojos claros, los hombres altos también, de tez blanca. Ahí quedó la huella francesa. Juan Rulfo fue un hombre triste. Y su tristeza supongo que tendría muchos orígenes. Uno de ellos, sin duda, fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera que dividió a su familia. A Juan Rulfo le toca en su infancia atestiguar cómo un tío suyo mataba a otro tío suyo, y luego como otro tío, en venganza, mataba a otro tío, y poco a poco la familia se fue agostando y se fue empobreciendo en nombre de Dios. Yo no me puedo imaginar a un Dios que ordena guerras o que permita que en su nombre se asesine a un semejante. Pero los humanos, puesto que las palabras no caen en el vacío, como decía Alejo Carpentier en su prólogo, en su epígrafe de Los Pasos del Siglo de las Luces, puesto que las palabras no caen en el vacío, han encontrado en Dios, o en el color de la piel, o en las preferencias sexuales, o en el idioma, o en cualquier diferencia que pueda haber entre los humanos, una buena coartada, un buen pretexto para que los seres se destruyan. A Rulfo le tocó quedar en medio de esta destrucción y contemplar cómo su familia, antes unida, antes consciente de que pertenecían a un mismo clan, de pronto partirse por el centro y destruirse unos a otros. Y desde ahí Rulfo empezó a entender que las cosas no iban bien. Nunca estuvo entre los proyectos de Juan Rulfo ser Juan Rulfo.